Pues qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué. Unas palabras que siempre han intrigado y golpeado mi corazón, que están en el libro de Josué. Muchos las hemos oído ya, la hemos cantado también. Pero hay una despedida de este gran hombre, de este gran guerrero, Josué. Él estaba listo a partir, sabía que su tiempo había terminado, su labor como hombre de Dios, como guía de Israel, había terminado. Pero también sabía que tenía que comprometer a Israel en un pacto, en un compromiso por servir a Dios. Y esta despedida es una despedida triste, ¿verdad? Josué les dice que su tiempo ya había llegado. Y usted sabe la parte del versículo 15, dice: si mal os parece servir a Jehová, ¿a quién le puede parecer mal servir a Dios? Dice: si mal os parece servir a Jehová. ¿Qué ingratitud puede haber en un corazón cuando recibe toda la bendición de Dios, cuando recibe las maravillas de Dios, cuando recibe todos los beneficios del haber creído en el Señor? ¿Qué mal puede encontrarle un hombre a Dios cuando Dios le ha dado todo, no? Y aquí Josué sabía y les dice: si mal os parece servir a Jehová, escojan. Esta palabra escoger es decidir. Hay varios caminos que tú puedes tomar, y Josué les da la oportunidad a que escojan, que decidan a quién sirven. Escojan. ¿Creen que pueden haber encontrado algún mal en servir a Dios? Y dice: escogeos hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vean ustedes que les dice: escojan a quién sirven. Hay muchos caminos que el hombre decide tomar, y es un error de la gente que dice: todos los caminos llevan a, ya sabe dónde llevan. Pero no es cierto. Esa es una mentira que la gente ha creído, ¿no? Claro que hoy lo decimos de broma, ¿no? Todos los caminos llevan, pero no. Josué les estaba diciendo: escojan a los dioses que sirvieron sus padres, o a los dioses de los amorreos, los cuales donde habitan ustedes son los dioses que les gobiernan. Pero Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué corazón tenía Josué para saber que se estaba despidiendo de Israel? ¿Y qué solicitud tenía Josué para invitar a Israel a que confiaran en el Dios verdadero? Y antes de esta decisión, Josué les dice todo lo maravilloso que había sido Dios con ellos, hablando de las bondades de Dios, hablando de las grandes misericordias de Dios, cómo Dios les sacó a sus padres de Egipto, cómo fueron y en el peregrinar Dios había manifestado alimento, bendición tras bendición en Israel. Y sin embargo Israel tenía un corazón que estaba en doble camino. Decían que amaban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él, ¿verdad? Y les dice aquí Josué claramente: si mal les parece, decidan a quién sirven. ¿Creen ustedes que encontraron algún mal en servir a Dios? Déjame decirte, hermano, que hay una frase que me gustó mucho, que yo escuché del pastor Olivares, que dijo: el evangelio era tan sencillo, pero vino el diablo y lo complicó. Así es, ¿no? ¿Cuántos creyeron en el evangelio? Simplemente decidieron. ¿Recuerda? Yo creo en el Señor, yo acepto, yo decido. Y luego después vino lo complicado. Nos complicamos el caminar en el Señor.
Ahora no, pues pasos para esto, pasos para acá y 3 pasos para allá, y si tú quieres recibir el Espíritu Santo tienes que hacer esto, si tú quieres hacer esto otro, primero tendrás que hacer esto, y pasos, complicaciones para la vida cristiana. Mis hermanos, no va a haber mayor complicación, no debe de haber mayor complicación en creer en Jesús, porque de Él simplemente emana la vida, una intimidad correcta con Dios. Puede hacer más que lo que tú puedes leer y profundizarte en libros. Una comunión, una intimidad con Dios te puede dar mejores resultados. ¿Están de acuerdo? Dice entonces aquí, unos versículos atrás, en el versículo 13 de aquí de Josué 24:13, dice: os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y en las viñas y olivares que no plantasteis y comes de ella. ¿Qué le estaba diciendo Josué a Israel? Ustedes están aquí por gratitud, por la gracia de Dios. Ni siquiera tuvieron que construir, no tuvieron que trabajar, no tuvieron que hacer nada, y ahí está la bendición de Dios en sus vidas. Pero la gente complica las cosas. La gente ya no ve con la sencillez del evangelio, ya no cree en la sencillez de la palabra de Dios. Y Josué les tiene que hablar de la fidelidad de Dios, cómo Dios fue tan grande, misericordioso en todo lo que les dio. Y al final del 15 dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Entonces dice el verso 16: el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos sabían exactamente lo que Dios había hecho con ellos, y ahí estaban decidiendo: o servían a Dios o servían a sus dioses, a los dioses falsos. Qué manera tan especial de cuidar a Israel. Entonces dice el verso 19, lea conmigo de ahí mismo: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Aquí Josué estaba utilizando una tal vez como una doble faceta del evangelio. Le decía: no creo que puedas, picándoles ahí tratando de levantarles el compromiso. No creo que puedan, porque Dios es santo. Y ahí estaba empezando a enardecerse Israel, y tal vez diciendo: no, sí podemos, ¿cómo no? Porque muchos de ellos podían estar claudicando en su decisión. Y dice aquí: porque Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿Están leyendo conmigo? El verso 22 dice: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: yo quiero servir al Señor? Y si Josué les dijera una vez más: pero no pueden servir a Dios porque Dios es un Dios santo y celoso, ¿qué diría Israel? ¿Qué diría casa de oración? Vamos a servir al Señor. Vamos a dejar los dioses ajenos, vamos a dejar los que no son dioses, vamos a dejar costumbres ajenas y vamos a servir al único y Dios verdadero. Esa era la finalidad de Josué antes de partir. ¿Qué corazón tenía Josué? Para poder demostrarle a Israel que tenían que servir a Dios a toda costa. Dice en el versículo 29, brinque al 29, versículo 29: después de estas cosas murió Josué.
hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ellos sirvieron a Dios mientras estaban allí en el compromiso. Pero vino algo, sucedió algo, y empezó a complicarse el caminar del cristiano, y empezó a complicarse. Hoy día, hermanos, vivimos en una complicación del evangelio. Hoy día vivimos en algo que verdaderamente no es el evangelio. Cualquier cosa que pensamos que puede ser el evangelio, vamos tras él y nos empezamos a enredar en problemas. Y el evangelio, mis hermanos, es tan sencillo, es tan fácil de creerse en el corazón, y Dios hará lo demás. Yo me acuerdo, y recuerda tal vez usted en sus tiempos de sus primeros días de convertido, cuántas preguntas no tenía, ¿verdad? Y quería buscar quién le respondiera todas esas grandes preguntas que usted tenía. ¿Cómo? Tal vez alguna era, ¿cómo Dios es tan grande? A ver, ¿cómo es tan grande que hizo el universo y los cielos? Y está aquí en mi corazón. No. A ver, que alguien me diga. Y ibas tú con uno, le preguntabas a otro y le preguntabas a otro, ¿verdad? Y alguien te decía, mira, es que tienes que creerlo. No, y se te hacía imposible. Ay, ¿a poco nomás creo y ya? Es que mira, es por fe, el evangelio es por fe, tú tienes que recibirlo en tu corazón. Y a ti se te hacía difícil, ¿sí o no? No, a ver, no, es que, ¿cómo? ¿A poco nomás digo que lo acepto y me arrepiento y ya me perdonó de todo lo malo que yo había hecho? En ocasiones se nos hacía, aunque lo hicimos, pero se nos hacía como así nada más. Sí, lo acepto y lo creo y ya. Sí. Ahora tienes que crecer en la palabra, ahora tienes que caminar. Pero alguien empezó a hablarte, a decirte, no, tú estás mal. Y empezaste a oír voces que no deberías de oír. Empezaste a leer cosas que no deberías de leer. Te empezaste a juntar con amistades que no deberías de juntarte, y empezó a complicarse, y te empezaron a dificultar el creer. ¿Sabes que sigo diciendo que una buena intimidad con Dios puede resolverte muchos problemas? Porque en la intimidad Dios habla a tu corazón. Cualquier duda que tú tengas, y muchas no te las podrá resolver el hombre, muchas no te las podrá resolver nadie, y algunas tendrás que esperar a que Dios te dé una respuesta que satisfaga tu corazón. Pero tú tienes que aprender a tener una intimidad con Dios, a tener una relación de adoración profunda con Dios, y eso va a llevarte a respuestas que tal vez tenías, y Dios va a hablarte a tu corazón. Y tal vez algunas no va a haber ni una respuesta jamás, pero tú podrás preguntarle cuando estés con el Señor: oye, Señor, yo te quiero hacer una pregunta. Me sonó al canto de Marco Vidal, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta, Señor. Y tú le puedes preguntar. Pero el evangelio, mis hermanos, cuando Josué les menciona, decidan a quién sirven, a quién van a servir ahora, haciendo una mención de los dioses que había, de las formas de creer, de las formas de adorar. Y Josué les dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y este es el Dios verdadero. Y tal vez había unas adoraciones, unas religiones complicadas por servir, pero ahí estaba Israel sirviendo la complicación de muchas religiones que había en aquellos tiempos, en los cuales Israel se metió a adorar a dioses falsos. Pero Dios quería cuidar a Israel, Dios quería guardar a Israel de todo peligro. Por eso era esencial que Josué les dijera: decidan a quién sirven, decídanse a quién van a adorar. Josué les menciona una palabra muy interesante a Israel. En el versículo 14 dice: ahora pues, dice, temed a Jehová
temed a Jehová, les dice. Esta palabra es una palabra importante, temor de Dios. Y ese es el temor que nos separa del peligro, de la inmundicia. El temor es lo que nos acerca al corazón de Dios. Vivir con temores es saber que Dios está al cuidado de nosotros y que Dios está atento a todo lo que tú hagas. Que en cualquier lugar donde tú vayas, Dios está mirándote. Y tú vas a actuar entonces en el temor de Dios porque no quieres ofenderle. Y no necesitas que alguien esté atrás de ti, checando lo que tú ves, lo que tú lees, lo que tú escuchas, lo que tú dices y a dónde vas. No, el temor de Dios en tu vida te va a separar de las cosas inmundas y te va a acercar a la santidad de Dios. Y por eso aquí claramente Israel escucha estas palabras. Ahora pues, teman a Dios, guárdense en todos sus caminos. No minimices la misericordia de Dios, no minimices la gracia de Dios, el amor de Dios. Muchos jugamos con la misericordia, la gracia, el amor de Dios y hacemos cosas que no convienen, aún sabiendo que no debemos de hacerlas. Pero nos enseñaron ahora, escuchamos por ahí, leímos por ahí que dicen pues que Dios lo perdona todo y Dios es amor y pues tú haz lo que tú quieras, que al cabo si te arrepientes Dios te va a perdonar. Pues hermanos, sí creo que Dios lo perdone, pero también es esencial que tú tengas un corazón arrepentido, ¿sí o no? No con remordimiento, sino un corazón arrepentido y digas, sí Señor, yo quiero. Y ese arrepentimiento tiene que llevarte a una condición diferente, una dirección diferente para caminar. No puedes seguir, entonces puedes vivir en el temor de Dios ahí. Hay mucha gente que hoy día abraza tantos evangelios, tantas formas de creer que se amolden a su forma y miren, es tan terrible que el verdadero evangelio, tan sencillo que es, ya no les llena. Ahora no sé a quién escuchan, no sé a quién ven, no sé qué leen, pero han dejado de amar a Dios. Los fariseos conocían las leyes, conocían las escrituras en aquel tiempo, pero también eran buenos para condenar, ¿sí o no? Habían perdido el amor, habían perdido la misericordia, ya no amaban, ya no perdonaban, pero ahora juzgaban. Y sabes, ese es el problema de dejar de lado el verdadero evangelio, la palabra de Dios, tan sencilla, tan práctica. Yo recuerdo en los inicios de la casa de oración, pues leímos que la Biblia decía, ama a tus enemigos, y dijimos, pues ahí dice, pues vamos. Así de fácil o no. Qué complicado es, mis hermanos. Hoy día lo complicamos, ¿no? Recordamos, pues una de las veces cuando éramos carismáticos, terminamos nuestra reunión acá a un lado del templo por ahí, y llegaron unos muchachos con cadenas y todo, echándonos pleito, ¿no? Salgan, y nos empezaron a gritar, a ofender, pues. Y entonces nosotros habíamos terminado una reunión tan celestial, hermanos, que traíamos el Espíritu Santo. Pero cuando llegaron estos jóvenes, porque allí adentro de la reunión había una chica que había sido novia de un pandillero, ¿no? Entonces no estaba nada contento, porque él pensaba pues que alguien de ahí ya era novia de su chica, ¿no? Que no era su chica, desde luego. Y bueno, ya empezó, salgan y cadenas ahí pegándole a la puerta y cuánta cosa. Y nosotros, pues nosotros no hallábamos si salir, nos quedábamos, orábamos, nos hincábamos, ¿qué hacíamos? Pues por fin salimos. Mi hermano Pepe era el más bravucón. El Señor estaba cambiando su corazón, y salió, a ver que lo regresan, porque aquellos estaban bravos, ¿no? Y los conocíamos, eran de aquí de la del Fresno. Nosotros acá del Amor y los hijos de la del Fresno los conocíamos, pero ay, hermanos, el evangelio sí tenía que ser probado en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí estábamos, nosotros salíamos, que no, calmados, y Huicho, y bueno, varios ahí, no sé si Salvador Pardo estaba en aquellos tiempos,
y ahí salimos y no, espérense que, no, ¿cuál es? Aquí estaban bravos, ¿no? Total, recibimos 2, 3 golpecillos por ahí, pero la cosa no pasó a mayores. Y en realidad no teníamos miedo en enfrentarnos a ellos, pero ya la palabra de Dios había hecho un efecto en nuestro corazón y no conocíamos más que amar a sus enemigos, era todo. Y así debe de ser el evangelio, ¿no? Pero hoy día creo que hay una complicación del evangelio, que la gente empieza a creer, empieza a meterse en cosas que y al rato ya nada les satisface. Y hay otro hombre que se despide también de la iglesia, un hombre que sabía que ya había llegado su tiempo, y este hombre era el gran apóstol Pablo. Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ay, hermanos, qué despedida del apóstol, ¿no? Dice en el verso 17 de Hechos 20, ¿lo tiene? Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda ¿qué corazón tenía el apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué ejemplo daba del verdadero evangelio? ¿Cómo les he servido? ¿Alguno tiene algún reproche contra mí de lo que yo he servido? Ustedes saben, les dice, cómo yo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Dice el 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como dice el verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Vean el corazón de Pablo. Él está hablando de su despedida. Habló a los ancianos de la iglesia y les dijo: miren, vengan, yo ya me voy a ir, voy a partir, ya me ha dicho el Señor que yo ya no voy a estar entre ustedes. Y ustedes saben, y les empieza a decir cómo había sido su testimonio, cómo se había comportado Pablo entre ellos. Y ni uno de ellos podía decir algo en contra de lo que Pablo estaba diciendo, porque era un hombre íntegro, era un hombre que manifestaba el verdadero evangelio. Sí, es cierto, era un hombre sabio, prudente, inteligente, entendido en las cosas de Dios, pero jamás perdió la sencillez de la vida cristiana, cosa que tan fácil es perderse, ¿verdad? Y dice entonces el verso 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué predicaba Pablo? El arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Dígame si fue fácil el creer en el evangelio para Pablo. Fue difícil, hermano. Él sabía que por el Espíritu Santo iba a ser llevado a un lugar, a la ciudad de Roma, donde le esperaban prisiones y tribulaciones. Pero dice el 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, dice el 26, ¿lo tiene conmigo? Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo estaba hablando de lo que él había hecho, su labor como apóstol, como cristiano. Él manifestó lo que él era, jamás ocultó su verdadera labor. Por tanto, dice el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué les está diciendo? Apacienten las ovejas, gobiernen en la iglesia, sean ejemplo de la iglesia, sean ejemplo a la congregación. Por eso dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para que apacienten a la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Cristo ganó, pero nosotros en ocasiones echamos a perder. Pablo está hablando de la sencillez del evangelio, el creerle a Dios, el recibirle, pero otros echamos a perder lo que Dios ha hecho, lo que Dios ganó a través de Cristo Jesús. Y empezamos a poner trabas, empezamos a poner complicaciones para creer. Y le empezamos a... Y los ministerios que hay en las iglesias, en ocasiones son ministerios tan cerrados, tan herméticos, que es imposible que alguien pueda entrar, pero también es imposible que alguien pueda escapar. ¿Sí? Es difícil. Ciertamente en la iglesia tiene que haber orden, tiene que haber disciplina, claro. Tiene que haber una estructura en cada ministerio. Pero tenemos que cuidar, mis hermanos, que la estructura, el orden, la disciplina que pongamos no sea un obstáculo para que pueda hacérsele apetecible a los demás el querer ser parte de un ministerio. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Y dice entonces aquí, hablando Pablo, dice en el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Hermanos, Pablo estaba despidiéndose y diciendo, va a haber gente mala, en cuanto yo me vaya van a ser parte y los van a destrozar y van a abusar de ustedes y los van a encadenar a cosas sobre todo religiosas. Dice, porque yo sé después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a ¿qué? No van a perdonar el rebaño. Gente sin misericordia. Hermanos, el evangelio verdadero nos protege. Así, en la sencillez de la palabra de Dios, en la sencillez de creer en la palabra de Dios, nos protege del adversario. Nos protege de ver cosas que no debemos de ver, de creer en cosas que no debemos de creer. Y digo porque en ocasiones yo sé que muchos tienen muchas dudas, muchas preguntas que hasta hoy nadie les ha podido responder. Igual yo estaba ahí con esas muchas dudas en mi corazón y iba con el pastor Olivares y algunas me las decía y luego iba con otro y también y yo me quería algún día topar con Alducin para preguntarle, oye, ¿es cierto que existen los ovnis o no? Dime sí o no. Y bueno, o quería decirle algo, ¿no? De mis rollos, ¿no? Porque yo tenía hambre de Dios, quería crecer, pero nunca me lo topé para decirle, ¿verdad? Lo veía de lejos. Hermanos, en la sencillez del evangelio vamos entendiendo muchas cosas que Dios nos va enseñando a madurar, a crecer en la palabra de Dios. Y eso nos protege y nos hace ver el peligro que hay, porque claramente Pablo dice, después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Mis hermanos, cuando alguien quiere dividir una iglesia, ¿usted cree que es alguien que tiene amor y misericordia? Es alguien que ya perdió la sensibilidad por la palabra de Dios.
porque ya no creen como Él, porque ya no son como Él. Y entonces Él dice, todos están mal. Y como no puede con todos, va y busca por ahí, escudriña entre el rebaño, ¿quién puede ser presa de sus pensamientos, de sus ideas, de sus filosofías? Y le empieza a meter cosas torcidas. Mis hermanos, Pablo se despide y les dice, van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas de nosotros mismos. Hermanos, ¿con qué cuidado tenemos que andar en el camino de Dios? Yo me acuerdo, había un libro que yo leí en aquellas primeras ocasiones que se llamaba La Cuarta Dimensión, de un autor llamado, un pastor llamado Paul Yonggi Cho. Era tan alucinado que no entendí nada. No, y todo el mundo andaba, mis amigos contemporáneos, jóvenes, ¿verdad? Andaban ahí, no, ya leíste La Cuarta Dimensión. No, okay. Yo dije, pues no, hasta la fecha no le entendí nada, pues. Y vea que no necesito la cuarta dimensión. Quiero creer en la palabra de Dios, quiero creer en el Evangelio, quiero saturarme de ella, entenderla, empaparme y tener una intimidad con Dios. Eso puede librarnos de muchas cosas, mis hermanos. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Con qué cuidado tenemos que andar, hermano? ¿Cómo tenemos que proteger a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe? Con la palabra de Dios, con una comunión certera en Dios. Dice el verso 31, por tanto, ¿qué dice? Velad. Y ese velad es, pon atención, escucha, no te duermas. Bueno, aquí sí se pueden dormir, ahorita nosotros los cuidamos. Pero yo no sé en casa, cuando vayas al trabajo, que te topes ahí con tu compañero de trabajo que es tiene una filosofía de la vida diferente, y entonces te empieza ahí a decir, ¿tú crees todavía que venimos, que Dios hizo al hombre? No, espérate, no has visto, y te empieza a mostrar un libro, otro, un escrito, y tú estás ahí, estás perdiendo la sensibilidad en la palabra de Dios, la sencillez de ella, y te dejas guiar. Y como Él te habló de Dios también, no, mira, Dios es lo que tú quieras. Pero se nos enseña que Dios es una sola persona. No, Dios pueden ser esas lámparas, Dios puede ser esas rocas que están ahí, Dios es el Dios árbol. Se empiezan a alucinar. Entonces, como uno tiene hambre de Dios y quiere crecer en el Señor, se le hace interesante lo que esta persona dice, ¿no? Y ahí vas. Oye, ¿y dónde? ¿Y dónde sacas tú todo eso? No, mira, entonces, es el gancho, ¿sí o no? Entonces, no, mira, ven, te invito acá, tenemos unas reuniones acá, nos reunimos a las 12 de la noche. No, es broma. Estoy hablando, poniéndole misterio a la cosa, ¿no? Pero te empiezan a decir, y tú estás tan absorto queriendo de Dios y que te llenen. Oye, pero yo tengo otras preguntas, mira, dímelas, yo te las respondo. Y le dices una pregunta, oye, pero ¿cómo eso de...? Y empiezas a preguntarle algo de la palabra de Dios, y Él te responde de la manera que Él quiere, y tú ya estás ahí envuelto. Dice el verso 31, por tanto, velad, pongan atención, estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, acordándonos, dice, que por 3 años, dice Pablo, de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué ministerio tan hermoso, ¿no? Día y noche les predicaba, les hablaba a deshoras, iba, ¿y qué pasó? No, es que yo ya no sé si creer en Dios, es que mira, me está pasando esto y yo creo que no es mi tiempo. ¿Cómo no? Y Pablo ahí exhortando, animando y levantándole el corazón caído a uno, las manos levantadas a otro, y las rodillas fortaleciéndoselas al otro. Y no, esperen, no confíen en el Señor, Él va a hacer grandes milagros, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra esperanza, confiemos en Él. No, es que mi negocio cada vez está peor. Mira, yo le puse en las manos de Dios mi negocio y no, parece que va a la quiebra. Yo creo que eso no es cierto.
Y empieza ahí Pablo hablándoles día y noche con lágrimas a cada uno. Dice el verso 32: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ¿qué? He codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, dígalo conmigo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué profundidad hay en esto, sí o no? ¿Qué sencillez a la vez? ¿La entendieron? ¿Entendieron que más bienaventurado es dar que recibir? Porque en el hebreo dice lo mismo. En cualquier dialecto y cualquier idioma el significado es lo mismo. Es mejor dar que recibir. Pablo los pone en la sencillez de la palabra y dice, y sí, les habló de tantas cosas tan profundas en ocasiones, y veía que no entendían, y cuando les dice, miren, más bienaventurado es dar que recibir, y punto. Sí lo entiendo, eso sí lo entiendo. Háganlo pues. ¿Qué cosa, no? Hoy, ¿cómo se complica el evangelio en muchos lugares? Tantas filosofías y pensamientos de hombres. Pero dice aquí en el verso 36, dice, mire, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¡Qué corazón! Me agrada. Hermanos, todo lo que tú hagas que te lleve a Dios, hazlo. ¿Entendido? Todo lo que tú hagas que te lleve a Dios, a conocer más de Dios, el verdadero evangelio, hazlo. Dice entonces que cuando dijo esas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, y doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, que ya no le verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo se despide de una manera hermosa, mis hermanos, mencionando las cosas que iban a suceder después de su partida, de cómo iban a complicar el evangelio, cómo iban a venir lobos rapaces después de su partida. Por eso les decía, velad, decidan a quién sirven. Si ustedes están agarrados de Dios, no van a tener ninguna complicación en creer en el evangelio. Pero hemos perdido la sencillez del evangelio. Lo creemos y lo recibimos y lo hacemos. Así debe de ser, ¿no? Pero hoy día, con tanto lobo rapaz, con tanta ideología, con tanto pensamiento, vaya conmigo al Salmo número 106. Salmo 106. Fíjese lo que dice en el Salmo, en el versículo 34 del Salmo 106. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes. ¿Están conmigo? Salmo 106, 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo antes. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron la causa de su ruina. Esto simplemente me enseña que cuando alguien verdaderamente cree en el evangelio y luego se aparta de él, decide ir a las fábulas, decide complicar el evangelio y hacer caso a pensamientos humanos antes que a la palabra de Dios, tarde que temprano va a ser grande su ruina. Porque el verdadero evangelio, mi hermano, te da paz, te da gozo, ¿sí? El verdadero evangelio suple todas tus necesidades y tienes que aprender a creer en él. Porque dice aquí claramente al final del 36, y sirvieron a sus ídolos, los cuales, ¿qué? Fueron la causa de su ruina. ¿Cuántos quieren vivir en ruina? ¿Verdad que no?
Decidamos servir entonces al Señor. Decidamos servir a Jehová. Destruir todo aquello, no creer lo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Sirves a Dios o te quedas con tus dioses y en la ruina? Todo aquel que se aparta del verdadero evangelio, lógicamente hay muchos también que dicen: yo no creo en las iglesias. No, las iglesias no, las iglesias no son el plan de Dios. Yo no creo aquí en eso. Yo me voy a reunir en mi casa, yo voy a estar en mi casa yo solo, adorando al Señor y cantando. Pero sabes, alguien te va a hacer segunda en lo que tú crees. Alguien va a seguir tus pasos y su ruina va a ser grande. Yo veo solamente una cosa: la palabra de Dios nos enseña a juntarnos como hermanos, como congregación, y nos habla de la bendición de estar juntos. Nos habla de que Dios envía bendición en este lugar. Donde dos o más se reúnan en su nombre, Él está ahí. Donde sea, hacedlo en el nombre del Señor. ¿Sirves a Dios o te quedas con tus dioses y en las ruinas? Antes eran ídolos, antes eran figuras de talla hechas a mano. Hoy son pensamientos, ideologías, hoy son doctrinas con las cuales hay que enfrentar. Hoy no tendrán la gente una imagen a la cual postrarse. Tal vez ya no, ya la gente ya no cree en imágenes. Hoy ya no tendrán algo que colgarse en el cuerpo para decir: bueno, mira, yo soy santo, yo esto porque traigo colgado aquí algo, una imagen, lo que sea. Pero ahora son los pensamientos, el conocimiento humano, el razonamiento humano, el que está creando problemas serios. Y la iglesia, mi hermano, está siendo fracturada porque muchos han sido llevados siendo presa del falso evangelio. La palabra de Dios es sencilla, la creemos, la recibimos y aquí está. Hay algo que no entendemos, que no sabemos, vayamos a la oración, vayamos a la intimidad con Dios y que Él nos muestre qué tenemos que hacer. El Señor nos va a decir, lo más seguro es que te va a decir: espérate, eso es más adelante, yo voy a resolver eso contigo, tú no te preocupes. ¿Ya quieres saber lo que viene 5 años adelante? No puedes resolver los problemas con tu esposa. No puedes resolver un problema con tus hijos. No sabes poner en oración a tu familia y quieres allá llegar a las profundidades del evangelio. Dios va a ir enseñándote paso por paso. Pero créeme, Dios no te va a dejar con la duda. ¿Cuántos lo creen conmigo? Él va a darte respuestas que satisfagan tu corazón. Ahora ya no me interesa si existen los ovnis o no. Allá ellos, que anden volando donde quieran. No, pero ¿cómo? Porque ¿cómo? A ver, ¿cómo un Dios tan grande? ¿A poco nomás a la tierra? Sí, nomás a la tierra, sí, está bien. Yo quiero aquí, lo de aquí, punto. No sé si allá en otra galaxia hay, yo no sé. Vayan y pregúntenle al Dulce a ver qué les dice. Pero la palabra de Dios me enseña que Él es mi Salvador y mi Señor, y yo lo creo. Y que yo voy a partir de este lugar y voy a ir a un lugar mejor que Él tiene reservado para mí. Y que debo vivir en santidad, creyendo en su palabra, guardándome en santidad. Eso es lo que yo creo. Y todos los pensamientos, todas las dudas que yo tenga, Dios va a ir resolviéndolas poco a poco. Vaya conmigo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 4, versículo 1, ¿lo tienen? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Gente que conoció del Evangelio. ¿Por qué razón apostatan? Hay muchas razones. Por lo que algunos que creyeron hoy ya no creen y se vuelven unos apóstatas de la fe, ¿sí o no? Pero escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, empiezan a dejarse llevar por sus pensamientos, sus ideologías. Y dice aquí claramente la razón por la cual muchos se apartan del verdadero evangelio, porque ya sienten que saben un poquito más y andan buscando, sienten que esa iglesia, esos hermanos ya no les llenan. Ellos quieren ir, avanzar
a otro nivel. Y ahí van buscando otros niveles cuando son una mediocridad en muchos aspectos de sus vidas. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Los que han conocido qué? La verdad. Miren, lo que el pastor decía en la prédica pasada, lo de la Navidad, ¿verdad? El árbol de Navidad, los adornos, las esferitas, las piñatas y mucha gente, aún creyente del Evangelio, dice: no, es que eso es de Dios, eso no es de Dios, otros que sí. Y hay un pleito, y claramente el pastor nos enseñaba la base de la palabra de Dios, y decía: ustedes no deben de contender en eso. El que cree, respete al que no cree, y el que no cree, respete al que cree. ¿Sí o no? Dios va a ir cambiando muchas cosas en cada quien. ¿Tú antes creías esto? Bueno, ahora yo creía antes que las imágenes hacían milagros. Fui conociendo de Dios y me di cuenta que era una mentira. Cuando éramos caris, en nuestras reuniones profetizaba la Virgen María. Qué cosa, ¿no? ¿Dónde andábamos? Claro. Y bueno, hasta olíamos a rosas, fíjese. La rosa de Guadalupe, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene. Pero era la ignorancia en la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero cuando uno ignora la palabra de Dios y aún está empezando a conocer de Dios, pues siente que ese aroma es de Dios también. Y huele a nardos y huele a quién sabe qué. No es cierto, hermanos. Hasta la fecha, conocer del Señor, yo ya no huelo a nada. Digo, nada de eso, hermanos, porque la palabra de Dios nos abre el entendimiento. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso dice aquí al final del verso 3 de 1 Timoteo 4:3, dice: con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Por eso claramente dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Hermanos, el evangelio es sencillo, práctico. Quiero terminar con segunda de Pedro. Segunda de Pedro, en el capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Dice en el verso 16 de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra ¿qué? Vuestra firmeza. Antes bien, ¿qué dice aquí? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Claro, fíjense, no te está diciendo que ignores, no, te está diciendo crece, camina, pero hazlo en pasos seguros. Que todo lo que tú hagas te lleve a glorificar a Dios por medio de Cristo Jesús. Quiero que te pongas de pie, por favor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, cerrando con esto: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cierra tus ojos. Dile: Señor, yo te doy gracias porque tu palabra ha llegado a mi vida, Dios. Transformó, renovó mi vida, Dios, mi corazón. Y yo no quiero complicar lo que es tan fácil y sencillo de creer. Yo no quiero complicar lo que yo he creído, Dios, de ti. Tú lo dices y así es.
Hoy, Señor, muchos para andar en pecado lo complican y dicen, bueno, no es pecado, es una aventura, es algo que Dios puso en mí, yo lo hice porque sentí. Pues son sentimientos que Dios pone, son impulsos que Dios... Hermanos, esa es una mentira. Complicamos las cosas. Yo quiero que le des gracias al Señor y le digas, Señor, permíteme servirte con sencillez de corazón. He escuchado muchas cosas, Dios. Yo sé cómo piensan muchas personas respecto a ti y respecto al Evangelio. Oh, Dios, no permitas que tu iglesia pierda la sencillez de la palabra. No permitas, Señor, que nos enredemos en pensamientos de hombres, los cuales, Señor, no tendrán misericordia y dividirán el rebaño. Todo aquello que divida no viene de Dios. Todo pensamiento que vaya en contra de la palabra y que traiga división no es de Dios y tienes que rechazarlo. Aquí estamos creyendo en tu palabra, solamente en ti. Levanta tus manos, iglesia, y adórale. Una intimidad con Dios, mis hermanos, va a dar mejor resultado que todos los libros que tú leas, que todas las clases, todas las cosas que tú hagas. Si no te llevan a Dios, deja de hacerlo. Si no llevan a glorificar a Dios, a hacer testimonio a los demás, deja de hacerlo y busca una intimidad correcta con Dios. Él va a darte las respuestas que tú necesitas. Ten cuidado de lo que tú ves, ten cuidado de lo que tú oyes, ten cuidado de lo que te dicen. Vea la palabra de Dios. En la sencillez de ella vas a encontrar la respuesta a tu corazón. Pero jamás dudes de ella. Confía en el Señor. El temor de Dios, el temor a Dios te hace confiar en su palabra. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Levanta tus manos y dile: purifícame, Señor, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte, dile conmigo. Quiero buscarte a ti y solo a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti, quiero buscarte a ti, Jesús, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi
decirlo a Él. Derrama de tu vino nuevo, purifícame, Señor, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Señor, queremos decir, como dijo Josué también, te serviremos, creeremos en tu palabra. El verdadero evangelio, Señor, será nuestra fortaleza. Queremos darte gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Esta es tu iglesia, Señor, la cual compraste con tu sangre preciosa. Y hay de aquel que quiera destruir lo que tú has edificado, Señor. Hay de aquel que quiera destruir lo que tú has unido. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dale un aplauso al Señor entonces. Creemos en ti, Señor. Oh, gracias, Señor. Dale gracias. Amén. Dense un saludo de hermanos, un abrazo de hermanos. Que el Señor los guarde.